tener, escuchar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en acción en nuestras vidas, que eso es muy importante también. Así que nos preparamos, hermano Luis. Amén, amén, amén. Muy buenos días, hermano Juan. Qué maravilloso cómo el Señor nos bendice a través de poder alabarle y cantar estas verdades bíblicas, en la cual es nuestra oración y en nuestra vida mantenernos firmes y arraigados en Él, porque solamente podemos ser edificados cuando permanecemos en Él. Y qué maravilloso que el Señor derramó ese amor sobre nosotros que hemos sido sus hijos adoptados, y en la cual nos reunimos hoy para exaltar su nombre, para alabarle, para recibir su palabra y poner nuestra atención en eso, en su palabra, no en el hombre, sino en la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros, los que estamos aquí, para que todo su pueblo sea instruido y preparado para ser un hombre perfecto, un hombre que tema a Dios, un hombre que vive su vida para Dios. Y hoy queremos, como habíamos quedado, hermanos, acercarnos a esta epístola de Juan, donde el tema principal nos habla de la comunión con Dios. Esa comunión con Dios que también tuvieron los apóstoles y que los apóstoles compartieron para que hoy nosotros podamos también tener esa comunión con su Hijo. Gracias a que Jesucristo se encarnó. Él nos dio a nosotros ese conocimiento experimental. No es algo que se queda solamente allí, sino que tenemos esa experiencia con el mismo Dios a través de la palabra de vida. Él ha traído transformación a nuestras vidas y qué maravilloso es poder estar unidos en este tiempo, alabando al Señor y por medio de que escuchamos su palabra poder decir, Señor, Señor, avívame, Señor, en tu verdad, vivifícame en tu verdad. Quiero escuchar tu voz. Él nos ha capacitado para que nosotros entremos en este inestimable privilegio de poder conocerle, de poder andar como Él anduvo. Jesucristo es nuestro modelo. Y es a través de la verdad, a través de su palabra, que nosotros tenemos conocimiento de Él y su Padre. Como vimos el domingo anterior, hermano, esta comunión es gozosa, hermano. Esta comunión no añade tristeza, sino que esta comunión con el Señor nos llena de gozo. Y entre más nosotros nos esforzamos por medio de su gracia, entre más nosotros buscamos ejercitarnos en lo que Él nos ha dado, que es su palabra, su Espíritu Santo, entre más nosotros tenemos intimidad y somos constantes, esto produce más y más plenitud de gozo. Y como vemos, ¿no? Esta comunión santa que el Señor nos permite tener, solo la podemos ejercer a través de la luz. Y a través de esta carta podemos ver cómo el apóstol Juan separó y aclaró este tema para que nadie se confunda con un compañerismo social agradable, para que nadie se confunda con emociones religiosas, sino que tengamos el conocimiento de la verdad, podamos examinarnos y ver realmente si estamos andando en luz o andando en tinieblas. Sabemos, hermanos, que una de las primeras obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, nos damos cuenta de que soy un pecador y merezco la condenación, merezco la ira de Dios, merezco el infierno. Pero al mismo tiempo también el Espíritu Santo nos convence de que Cristo es un gran Salvador y que a través de él obtengo el perdón. El Espíritu Santo nos lleva a poner toda nuestra confianza solamente en él, en el Dios soberano que nos amó desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y queremos acercarnos a este pasaje que ya tuvimos la lectura y pedirle al Señor, hermanos, que nos ilumine, que en medio de nuestra debilidad, que en medio de nuestro agotamiento físico, nosotros podamos centrar nuestra mirada en Él, porque solamente mirándolo a Él,
mirando a la cruz, mirando sus llagas, mirando esa sangre que Él derramó por nosotros, es que nosotros podemos palpar y contemplar esa gran belleza, esa gran obra que Él llevó a cabo por nosotros. Así que le pedimos al Señor que nos bendiga con su palabra, que atesoremos esta palabra y seamos creyentes o todavía no haya tenido esa oportunidad de conocerle, podamos acercarnos a Él confiadamente. Podamos clamar por su misericordia, clamar por salvación, disfrutar de su salvación, deleitarnos en Él. Así que, Padre amado, Señor, descansamos en ti, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú eres justo, Señor. Y que nos das esta oportunidad, Señor, a pesar de que estamos a la distancia a través de este medio, de poder honrarte, Señor, y de estar hambriento, Señor, de escucharte a ti, de escuchar a tu Espíritu Santo hablando directamente a nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por este privilegio que nos das de estar aquí, Señor. En medio, Señor, de muchas de las cosas en las cuales nosotros te fallamos a ti. Gracias porque tú nos das nuevamente de tu misericordia, nuevamente, Señor, del conocimiento de tu gran amor, mi Dios, para poder acercarnos a ti, Señor, y recibir tu bendición, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, mi Dios, que avives tu palabra en nuestras vidas, que avives tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que seamos de gran testimonio, Señor, a las naciones. Que seamos esa iglesia que muestre tu gloria a través del amor que tú derramaste por nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Así es, hermanos. Iniciando Juan en este versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan inicia este pasaje haciendo la aclaración, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y recordamos que dentro de la iglesia habían surgido falsos maestros que no solamente se negaban a la encarnación de Cristo, sino que también se estaban negando a la existencia y a la importancia del pecado. Estas personas andaban en las tinieblas, andaban en el error, andaban en la falsedad, y aún así ellos decían ser iluminados por la verdad. Ellos se autoengañaban diciendo que eran creyentes, pero estaban lejos de la luz, no andaban en la luz. Y esto no es extraño para nosotros hoy día. Vemos muchos falsos maestros que se han levantado en la iglesia, tal como lo fue en esta época y tal como lo había mencionado el apóstol Pablo en Hechos 20:29, cuando él dijo que después de él iban a entrar lobos rapaces. Y estos lobos rapaces no iban a perdonar al rebaño. Ellos se iban a levantar, iban a hablar cosas perversas para arrastrar a quienes, a los discípulos. Por eso que nosotros debemos estar muy atentos a escuchar otras voces. Nosotros debemos centrarnos en la palabra, en el evangelio, porque toda falsa enseñanza pervierte la clara visión de la naturaleza de Dios. Dios es luz, Dios es santo. Y el pecado que está en el corazón del hombre frecuentemente va a reemplazar que nosotros nos centremos en Dios. Y va a querer que nosotros nos centremos en la preeminencia del hombre. Que tengamos un mensaje para el beneficio del hombre. Pero Juan aclara esto desde un inicio y dice, Dios es luz. Y es allí donde nosotros debemos empezar, centrándonos en el carácter de Dios. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la mirada en nosotros? Las cosas parten mal, las cosas van a tomar esa dirección contraria a la voluntad de Dios, porque nuestro corazón está corrompido. Nosotros no podemos hacer una teología del evangelio si empezamos por nosotros, si empezamos predicándonos algo a nosotros que nos acomode a lo que nosotros queremos. Si miramos nuestra sociedad en la cual vivimos,
¿Por qué hay todos estos problemas? Porque el hombre está centrado en sí mismo. El hombre ha apartado su mirada de Dios. El hombre ha decidido seguir su propio camino y hacerse de él mismo un propio Dios. Pero a través de este pasaje, y como nos lo expresa Juan, la luz nos expresa toda la excelencia y la gloria de la deidad. La luz nos expresa su esencia divina y las tres personas en ella, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordamos cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese maravilloso Señor que vino y derramó su sangre por nosotros es toda la belleza y perfección. Él se nos presentó por medio de ¿qué? De la luz. Pudimos ver su sabiduría, pudimos ver su santidad, pudimos ver su pureza y su gloria. Esa luz también el Señor nos la refleja a través de su palabra. Su palabra nos habla de la santidad de Dios. La luz nos da la referencia a que Él es puro. En Él no hay mezcla ni contaminación. La luz, ¿qué hace? Revela todo. La luz revela el pecado. La luz desenmascara. Nada puede ocultarse de la luz. Las motivaciones que hay dentro de nuestros corazones, las aspiraciones que nosotros tenemos son palpables para Dios, como lo son nuestros cuerpos. La Biblia nos muestra que Dios es perfecto, que en Él no hay mancha, que en Él no hay ignorancia, que en Él no hay pecado, que en Él no hay limitación. No hay nada contrario a su carácter perfecto. No hay nada que estropee el carácter de Dios. Él es santo. No hay ninguna posibilidad de deterioro, porque en nuestro Padre Celestial no hay cambio, no hay variación, no hay sombra de variación, no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Él es santo. Y esto es tan maravilloso, hermanos, porque nosotros éramos totalmente lo opuesto a eso. Nos dice Efesios 5:8, porque nosotros antes éramos ¿qué? Tinieblas. Era tan lamentable la condición que nosotros teníamos delante de Dios. Nosotros amábamos la tiniebla, andábamos en tiniebla. Pero Dios hizo algo totalmente maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, que nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Él el que resplandeció en nuestros corazones la luz, para iluminación y conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Wow. Dios envió la luz. Dios, el que creó la luz, es el que creó la luz sobrenatural en nuestras almas. ¿Y para qué creó esa luz en nuestras almas? Para que nosotros pudiéramos contemplar su gloria. ¿Y qué significa contemplar su gloria? Es conocer a Cristo encarnado. Es conocer a Cristo por medio de su palabra. ¿Cuánto debe alegrarnos esta noticia? Por eso la razón que Juan dice, estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros que éramos hijos de ira, nosotros que andábamos en desobediencia, por su gracia fuimos adoptados como su hijo. Por esa luz que resplandeció en nuestros corazones. Y esa luz que ahora resplandece en nuestros corazones es para beneficio de los demás. No se queda en nosotros, sino es para que nosotros seamos testigos del amor de Dios. Él fue el que abrió nuestros ojos. Él fue el que nos trajo de la oscuridad a la luz. Él fue el que nos trajo del dominio de Satanás a Dios. ¿Para darnos qué? Para darnos la herencia entre los santificados. Nos dice en el libro de Hechos. Y esto es totalmente maravilloso que debe hacernos a nosotros desvivirnos por Cristo. Debe hacernos nosotros tener un amor tan grande por su obra, en la cual nosotros debemos sudar, hermano, en la cual nosotros debemos llorar, debemos alegrarnos al involucrarnos en su obra. Es por eso que esta carta el hermano la da para que cada creyente se haga un autoexamen de lo que está viviendo. Si realmente está viviendo
la vida que es en la luz, que es en el carácter de la santidad de Dios. Él fue el que nos trajo comunión con él. Ahora su luz resplandece en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos su palabra, pero también seamos portadores de su verdad. Para que a través de nuestra vida, hermanos, nosotros manifestemos también la santidad y pureza del carácter de Dios. Por tanto, no andamos en falsedad. Por tanto, nosotros no andamos en mentira. Por tanto, nosotros no podemos andar con un pie en el mundo y con otro pie en el cielo. No podemos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hermanos. No hay nada que exista que pueda deteriorar su verdad y su santidad. El mensaje que Juan da es claro, como decíamos anteriormente, es blanco o negro. O soy creyente o no soy creyente. No nos quedamos en una burbuja, ay, que soy creyente, pero vivo en el mundo. No, no nos quedamos esperando que esa burbuja explote allí, no, sino que nosotros nos examinamos nuestros corazones, si estamos caminando a la luz de la palabra, si estamos caminando en pureza y santidad. Y el apóstol Juan lo deja claro en esta introducción, en este versículo. Dios es luz. No hay más. Dios es luz. Y por lo tanto, si nosotros hemos sido regenerados, obviamente vamos a aportar esa luz. Vamos a anunciar esa verdad. Vamos a vivir la verdad. Y con esto pasamos al segundo encabezado, en la cual nos queremos enfocar en los versículos 6, 8 y 10, hermanos. Y es interesante porque aquí vamos a encontrar los sí decimos. ¿Y qué significa esto sí decimos? Juan, el apóstol Juan nos dice, todos aquellos que dicen y no hacen son prueba de que son falsos creyentes. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan era bastante directo, él no deja dudas de nada. Y vemos que en el versículo 6, él llama, si tú dices que tienes comunión y andas en tinieblas, eres un hipócrita. O sea, estás andando en la mentira. No estás practicando la verdad. En el versículo 8, si dices que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, te dice, te estás autoengañando. No puedes decir que no tienes pecado, porque todos somos pecadores. Si dices que no tienes pecado, la verdad no está en ti. Y en el versículo 10 se dirige a aquellos mucho más graves que tienen el corazón endurecido, que tienen el corazón en callo, se puede decir. Porque ellos van mucho más. Ellos dicen, no, no hemos pecado. ¿Y qué hacen con esto? Blasfeman contra Dios, porque hacen a Dios mentiroso. Y es importante que a través de estos pasajes también podemos notar la humildad del mismo apóstol Juan, hermanos. Porque el Juan se incluye a él. Él mismo se hace este autoexamen de examinarse si está caminando a la luz del evangelio. Él se expone a estas verdades. ¿Cuánto más no lo debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Cuánto más nosotros no debemos examinarnos si estamos andando conforme a la luz, a la santidad de Dios? Juan nos muestra estos tres tipos de personas que dicen que son, pero no son. Y estas personas comprenden a todos los que tienen nombre de vivos, pero están muertos, nos dice el libro de Apocalipsis, hermanos. Juan hace esta clara advertencia contra el autoengaño y es claro, todo el que hace profesión de labios tiene que ser probado con su vida diaria. No es solamente decir yo soy,
sino que yo debo mostrar el carácter de Cristo. Si yo digo tener comunión con Dios, mi carácter debe estar conformado a la santidad y a la pureza de Dios. Y nuevamente en 1 Juan 2:6, él nos lo dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, el modelo que nosotros tenemos de obediencia es Cristo Jesús. Y a él es quien nosotros debemos seguir. Y hoy nos toca compartir con muchas personas que profesan y dicen ser cristianas, pero andan en mentira, andan en falsedad, andan viviendo vidas entregadas al pecado. Están en la iglesia, están a veces en tiempo de oración, pero cuando salen de esto viven vidas totalmente apartadas de Dios y su vida no muestra la santidad de Dios. Por eso que nosotros, como el Señor nos dice, somos sus santos. Y nosotros como santos tenemos esa obligación, hermanos, de no ser negligentes. Nosotros como santos no debemos ser descuidados. Nosotros como santos no debemos pensar, no es que hace 20 años atrás yo me aprendí la Biblia para atrás y para adelante y ya no la necesito. No, no. El santo debe ejercitarse cada día en la piedad. Este es un ejercicio continuo y que va en aumento, no que va menguando, sino que va en aumento, va en crecimiento. Nosotros tenemos como santos la necesidad de vigilar nuestro corazón. Nosotros como santos debemos ser prudentes. Nosotros como santos debemos ser disciplinados en nuestro andar. Y cuando nos comportamos de esta manera, evitamos toda tendencia hacia el pecado. ¿Qué pasa si nosotros nos descuidamos en todas estas cosas, hermanos? ¿Qué va a pasar? Vamos a perder la posición de privilegio que tenemos de comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a ser tentados y vamos a ser llevados por las corrientes. Vamos a alejarnos. Va a llegar el día que nos dejamos de congregar. Va a llegar el día que pierdo deseo por la palabra de Dios. Por eso que nosotros como santos, el Señor nos hace el llamado a estar examinándonos día a día. El Salmo 66:18 nos da una referencia cuando dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Día a día nosotros tenemos que venir delante del Señor confesando nuestro pecado. ¿Qué pasa si nosotros en nuestro corazón apreciamos lo que es malo? Tenemos que saber que Dios no va a ser nuestro compinche con nuestro pecado. Él no va a ser nuestro compinche. Cita Spurgeon, el predicador, el príncipe de los predicadores. Si escuchas al diablo, Dios no te escuchará a ti. Entonces, también hay que saber que ninguno de nosotros puede decir, no, yo estoy bien, yo tengo una comunión interrumpida con Dios. Porque entonces también estaríamos mintiendo. Solamente hay uno en el mundo que pudo decir, he puesto a Jehová siempre delante de mí. Solo hay uno, hermanos, que siempre caminó en luz y nunca se desvió de los caminos de justicia. Solamente fue Cristo, hermanos. Yo no sé si ustedes no han tenido, yo he tenido la experiencia de escuchar personas que dicen, yo estoy volando en mi comunión, yo oro todos los días, yo no peco. Y la palabra nos dice totalmente lo contrario, hermanos. ¿Cuán desviada está esa persona entonces de conocer al verdadero Dios? Hemos conocido la verdad del evangelio si decimos, yo no peco, en mí no hay pecado. Debemos recordar que solamente Cristo fue el único que pudo decir, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Solo Cristo. A través de Él, y lo podemos ver, que Él fue el único que dio ese ejemplo perfecto. Él predicó lo que Él predicó y a la vez dio el ejemplo perfectamente en todo lo que enseñó. Por eso que nos recuerda el libro de Hechos,
Él fue poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo su pueblo. Entonces, cuando hablamos de la comunión, presumimos, y esto presupone que nosotros tenemos la regeneración, hemos sido reconciliados con Dios. Pero declarar que tenemos comunión con Dios va de la mano también afirmar de que debemos comportarnos conforme al carácter de Dios. Somos sus hijos, ahora somos partícipes de la naturaleza divina, hermanos. Ya fuimos librados de este presente siglo malo. Ahora, ¿cuál es el deseo de nosotros normalmente? ¿Cuál es el deseo que predomina en nuestro corazón como creyentes? El mayor deseo que va a predominar en tu corazón, hermano, es glorificar a Dios, es andar en su verdad. Ahora nuestros afectos están puestos en las cosas de arriba. Ahora mi deleite, mi gozo, mi disfrute es en la luz de su rostro. ¿Y qué puedo ver a través de su palabra? Totalmente contrario a lo que es andar en tinieblas. Porque andar en tinieblas es andar en oposición a la santidad y a la voluntad de aquel que es luz. Andar en tinieblas es comportarnos de manera no santas. Es cuando nosotros nos mantenemos firmes en solamente complacernos a nosotros mismos, en complacer nuestra carne, en complacer simplemente los deseos de nuestra carne. Eso es andar en tinieblas. Y nosotros sabemos que el cristianismo no consiste solamente en decir, sino en ser. Así que nosotros caminamos con Dios. Y si caminamos con Dios, ¿qué se produce en nosotros, hermanos? Igualdad de carácter. ¿Qué va a resultar nuestra comunión con Dios día a día? Va a resultar en una fructificación espiritual. Vamos a dar frutos espirituales. Por tanto, ¿cuánto más nosotros debemos cada día probarnos bajo esta regla? Si nosotros en verdad y realidad queremos conocer la verdad, nosotros tenemos que orar con sinceridad. Y en la palabra encontramos ejemplos de esto, como en el Salmo 26:2, cuando el salmista dice, examíname, oh Señor, pruébame, prueba mis riñones y mi corazón. Hermano, no se trata de cuánto conocimiento tú puedas tener, no se trata si tú te sientes feliz, si yo estoy feliz como estoy. Nosotros debemos examinarnos, porque la verdad no solamente está para ser creída, la verdad está para que nosotros la practiquemos y la amemos. Si nosotros estamos escuchando la voz de Cristo y no la ponemos en práctica, ¿qué nos dijo el Señor en el Sermón del Monte? Que estamos edificando ¿sobre qué? Sobre la arena. El mismo Cristo declaró bienaventurados, declaró que eran felices y dichosos. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El mismo Señor dijo que sus parientes eran quienes, los que hacían su voluntad. Y Santiago nos recuerda que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si somos oidores solamente nos engañamos a nosotros mismos. Entonces es importante examinarnos, hermanos, y preguntarnos, ¿estoy oyendo las palabras de Cristo? ¿Las estoy poniendo en práctica? ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Estoy siendo hacedor de su palabra? Hermanos, nosotros estamos en una posición, y nuevamente lo mencionamos porque la palabra es tan rica y nos bendice con todo lo que ella nos da. Nosotros estamos en una condición lejos, hermano, lejos de Dios. La misma Biblia nos dice que nosotros nacimos como pollinos de asnos de monte en el libro de Job, capítulo 11, versículo 12. Y cuando leemos el significado de esto quiere decir que nosotros éramos necios, éramos
tontos, por no utilizar la palabra que dice el mismo pasaje. Éramos intratables. La palabra de Dios no dice que por nacimiento todos nosotros somos suciedad. Y en consecuencia todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En Isaías 64. Nuestras corrupciones están allí y son las plagas del corazón mientras estemos en este mundo. Entonces, cuando escuchamos esto y lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ¿qué debe hacer eso en nosotros? Esto debe humillarnos delante del Señor. Esto nos debe llevar a cada uno de nosotros a reconocer nuestra necesidad de Dios, a reconocer nuestros pecados delante de Dios, a reconocer que somos indignos. Nosotros solamente somos pecadores, hermanos. ¿Qué nosotros aportamos a la obra de salvación? Solamente lo único que nosotros podemos aportar a la obra de salvación es nuestro pecado. Es lo único que nosotros aportamos porque nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Como mencionaba la hermana, no hay ningún mérito en nosotros. No hay nada en nosotros. No hay nada por la cual nosotros nos podamos jactarnos. Solamente es la sangre de Cristo que puede limpiarnos de nuestros pecados. Así que si hemos nacido de nuevo, nuestro corazón ha sido purificado, como nos dice la palabra, nuestro corazón ha sido purificado de una mala conciencia y ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Pero tenemos que saber que la herencia del pecado todavía está aquí. Ahí todavía está esa naturaleza vieja, sucia y vil. Todavía está allí dentro de nosotros, hermanos. Y nuevamente repetimos, esto nos debe llevar a nosotros a buscar, no dentro, sino afuera de nosotros mismos. Debemos buscar en Dios la pureza. No hay otra manera de que nosotros podamos superar la influencia y los efectos de la depravación natural que tenemos en nuestra mente. Cuando nosotros nos ocupamos en una verdadera comunión con Dios, estamos tomando de su preciosa y eficaz palabra para mostrar ese carácter santo. Y Él nos ha provisto en su gracia ese remedio. Solo Él alivia mi corazón. Solo Él alivia tu corazón. Solo su sangre te limpia de pecado. Solo su sangre limpió mi pecado. Nos dice Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No importa, hermanos, no importa cuán estricto nosotros podamos ser en nuestra conducta exterior. Puede ser que nosotros seamos bien educados, hayamos tenido la oportunidad de ser muy bien educados, tenemos valores morales muy altos, muy lindos, muy preciosos, todo eso, muy bueno. No importa lo que nosotros demostremos a las personas de afuera, pero ninguno de nosotros puede afirmar que no tiene pecado. Porque todos nosotros pecamos en palabra, en pensamiento y en obra. Nosotros tenemos que reconocer que siempre en muchas cosas ofendemos, hermanos. Y para poder entender que el pecado está allí, nosotros debemos de ponernos a la luz de la Escritura y del Espíritu de Dios. El Señor habla del pecado diciendo en Jeremías 44:4, esa cosa abominable que Dios aborrece es el pecado. Dios es tan limpio que sus ojos no pueden mirar el pecado. El pecado está ahí, actuando. Él está ahí siempre obrando. Ya sea que nosotros lo percibamos o no. El pecado está ahí contaminando todo lo que nosotros hacemos. Algunos de nosotros pecan más de pensamiento, otros de repente pecan más en palabras, pero tenemos una seguridad, hermanos, que todo creyente que ha sido regenerado es enseñado por Dios. Y como somos enseñados por Dios, nosotros reconocemos que somos pecadores.
Entre más cerca nosotros caminamos con Dios, más conscientes somos de nuestro pecado. Entre más tengamos comunión con Dios, más nos damos cuenta de que, wow, cuánto es nuestra perversión. Y con esto entramos a nuestro tercer encabezado, que es la confirmación del verdadero cristiano. Y esta confirmación es que andamos en luz, que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y que nosotros confesamos nuestro pecado. Nosotros como creyentes fuimos llamados y fuimos llevados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Nosotros como creyentes, ahora el Señor nos dice que somos luz en Él. Y ahora Él dice de nosotros que nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. Y que nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora como consecuencia andamos en la luz. No solamente es que estamos posicionalmente recibiendo la luz, sino que caminamos, nos mantenemos en ella de manera práctica. Nuestra conducta externa refleja lo que hay internamente de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Ahora nuestro carácter, nuestro andar diario corresponde a la naturaleza de Dios. Ahora nos llegamos a caracterizar por la santidad de Dios. Y esto no es domingo a domingo, esto no es un día a la semana, hermano. Este es un caminar ocasional. Este es un hábito diario del creyente. Ahora es el ritmo de Cristo en el cual nosotros caminamos. No caminamos bajo nuestros propios deseos de la carne, sino que ahora estamos regulados por la palabra de Dios, no por la política carnal. Ahora nosotros andamos por fe, no por vista. Ahora andamos comprometidos con la perfección de Dios y nuestra voluntad está sujeta a la de Él. ¿Y esto por qué? Porque somos hechuras suyas, hermanos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso. Todo lo que hacemos es porque el Señor así lo hizo. Somos hechuras de Él para hacer estas buenas obras. Ahora vivimos separados del mundo. No es que nos alejamos a una montaña o a un monasterio. No es que estemos alejados de la sociedad, sino que estando en medio de la oscuridad, soy luz. Es que estando en medio del mundo no vivo conforme al precepto del mundo, sino que ahora yo me conformo al reino celestial. Mis afectos están puestos en el cielo. Ahora yo tengo depositado mi tesoro con Cristo. Tenemos que saber también que las tinieblas y todo lo que gobierna el mundo se opone radicalmente a Dios, como nos menciona más adelante Primera de Juan, en el capítulo 2:16, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vemos que en el mundo nos ofrece muchas cosas. Y esas cosas parecen atractivas a nuestros ojos. Son deseables, pero son un engaño. Estas cosas cautivan al hombre. Y Satanás utiliza el sistema de maldad del mundo para incitar a la carne. ¿Qué pasa con estas circunstancias que son favorables y que producen esto en la carne? Producen complacencia. Y nos hacen, wow, pensar, wow, qué maravilloso, qué bueno. Muchas veces te dice, qué bendición que me has dado. Y con esto queremos impresionar a las demás personas. Pero todas estas cosas no provienen de Dios. El mundo es nuestro enemigo porque está en rebelión y oposición directa contra Dios. Pero cuando tenemos comunión, hermanos, la comunión con Dios nos aleja del mundo. Recordemos, no es que nos vamos lejos, sino que en medio del mundo vamos a ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Ahora nosotros pertenecemos a otra esfera.
ahora nosotros manifestamos la santidad de Dios al mundo, día a día en nuestro comportamiento. Y esto es gracias a que, hermanos, a la sangre de su Hijo. Es decir, el Hijo de aquel con quien tenemos comunión. Es aquel que nos limpia de todo pecado. Y es maravilloso, hermanos, porque la sangre de Cristo limpia. Y esto está en presente. O sea, que es un flujo continuo de ella. Es un flujo continuo de favor de Cristo hacia nosotros. Es una fuente que nos limpiará. Es una fuente perpetua. Así como en nuestra naturaleza hay corrupción, la sangre de Cristo está allí, obrando, obrando. Fue derramada solamente una vez, pero ella se aplica con frecuencia. Su virtud es eterna y duradera como la persona cuya sangre es. Qué bendición es esto, hermano, porque su sangre limpiadora está disponible para sus criaturas pecadoras. Él vino a dar perdón. Él vino a dar su vida en rescate. Él vino a reconciliarnos con Dios. Así que nuestro andar separado del mundo y disfrutar de la comunión con Dios no es motivo por el cual nosotros debemos enorgullecernos, porque serían imposibles sin el sacrificio de Cristo. Así que tenemos que recordar nuevamente todos los días nuestra dependencia de ella. Así que, hermanos, cuanto más nosotros caminemos en la luz, cuanto más nosotros caminemos en esa cercanía con Dios, en santidad, más se van a exponer las cosas ocultas en nuestro corazón. Más se va a exponer la corrupción de nuestro pecado. Y cada día nos vamos a llegar a percibir más como pecadores delante de Dios. Y vamos a valorar esa sangre que Él derramó, esa sangre que nos limpia de nuestros pecados. Ahora nuestra alma va a descansar en la obra suficiente de Cristo, en su suficiencia. Y vamos a tener mucho más comunión con Dios. Ese va a ser nuestro deseo, tener esa íntima relación con Dios. Él nos va a hacer conscientes de que nos volvamos de aquellas cosas en que nuestro corazón no está en armonía con Él. Y entonces vamos a estar en esa comunión con el Señor, rogando al Señor para que Él nos permita mortificar nuestros deseos de la carne. Vamos a querer desechar esas malas obras. Cuanto más avanzamos en el camino de santidad, hermanos, más vil nosotros nos volvemos a nuestros propios ojos y más profundo será nuestro aprecio por el sacrificio de Dios. Es una necesidad de nosotros confesar, venir delante del Señor cada día. En los Salmos, David nos describe una situación que él tuvo en el Salmo 32, versículo 3 y versículo 4. Él dice que mientras él callaba, sus huesos se envejecían. Mientras él callaba su pecado, su gemir era todo el día. Dice que durante el día y la noche se agravó la mano de Dios sobre él. Que su humedad se convirtió en sequía de verano. Era como si él tuviera fiebre y dando vueltas en su cama, probaba una posición, no puedo dormir, pruebo la otra, no puedo encontrar descanso. Había perturbación en él, había inquietud de espíritu. Y así es en nosotros. Esta es una de las señales más seguras de la que nosotros estamos fuera de la comunión con el Señor. Cuando no tenemos descanso en Él. Cuando estamos impacientes, desesperados, cuando somos ingratos. Y el Señor lo dice claramente, Isaías 57, 21. No hay paz, dice Dios, para los impíos. No hay alivio para nosotros cuando permanecemos en pecado. Somos vencidos una y otra vez. Esto es peor que cualquier pérdida temporal. Esto es peor que cualquier enfermedad. No hay alivio, no hay tranquilidad para la conciencia. No hay gozo en el Señor. No hay gozo en el Señor. Ahora no hay deleite en su palabra.
Ahora me cuesta orar. Y esto seguirá así hasta que yo no me desahogue delante de su presencia mediante una confesión sincera y libre. Y el Señor es tan maravilloso que Él nos provee de la gracia para estas emergencias. Él le dijo a su pueblo, Israel, vuélvete, vuélvete rebelde, y no haré que mi ira caiga sobre ti, porque soy misericordioso. Nosotros solamente debemos reconocer nuestra iniquidad. Debemos reconocer que que hacemos transgresión contra el Señor. El Señor nos llama y nos dice, convertíos, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo. Él hablaba a su pueblo Israel, pero estas escrituras también son para nosotros cuando estamos en esos casos particulares y en esas circunstancias que son angustiosas, en esas circunstancias que surgen de nuestro pecado, hermanos, de nuestra falta de comunión con aquel que nos ha dado vida. Estas corrupciones son reales en nuestra vida. Por eso que nosotros no podemos decir como esto que nos mencionaba Juan. No tenemos pecado porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros un día podemos levantarnos alegres y poder decir, wow, Señor, unge mi cabeza con aceite, mi copa rebosa y estoy contento. Pero cuando llega la noche, hermano, me lamento, pero digo, las iniquidades prevalecen contra mí. Caemos en pecado a veces fácilmente. Entonces, cuando estas cosas pasan, ¿qué nosotros debemos hacer? Dirigirnos al Señor, derramar nuestros corazones delante del Señor. No ocultemos los pecados, sino clamemos al Señor, que Él es Dios de misericordia, y pidámosle al Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Solo Él, hermano, puede borrar nuestras rebeliones. Solo Él nos puede lavar completamente de nuestra iniquidad. Solamente Él tiene ese don para darnos ese don de arrepentimiento a nosotros, hermanos. Y dámosle al Señor, hermanos. Esos pecados que están ocultos en nosotros se revelen para poder venir ante el Señor. Porque Él es abundante en misericordia, abundante en perdonar. Wow, es maravilloso como le expresa David cuando él confesó sus pecados. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí nuestra alma entonces, ¿qué hace, hermano? Nuevamente se llena de gozo y exclama, porque Señor, tú eres bueno y perdonador. Señor, tú eres grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que es una necesidad y una obligación en nuestro caminar confesar nuestro pecado. Primero, para que el Señor sea glorificado, hermanos. Y segundo, para que Él también sea obedecido, hermanos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos esa condición pecaminosa. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que estamos andando en luz. Porque la luz que opera en nosotros reconoce todo lo que se opone a ella. Y por esta razón venimos delante del Señor. Esta confesión de pecados, hermanos, no es una frase vacía. Esta confesión de pecados no es en la cual la carne se complace en que nosotros pasemos por alto estas cosas y empecemos a consentir con el pecado y empezamos a decir, ah, no, esto no importa, esto no, y le empezamos a dar al pecado un nombre agradable. No. Nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios, porque es su espíritu que nos purgará de todo engaño. Debemos exponer toda la luz de Dios, pues estas cosas se van a ver en su verdadero color. Nuestro contacto con Dios, hermanos, nos convence de todo lo que es contrario a su santidad. Y es así que podemos venir delante de Él contritos de corazón. Contritos de corazón. Nosotros somos muy osados, hermanos. Muchas veces nosotros, para las peticiones,
Las peticiones están afiladas, las peticiones están bien declaradas, no se escapa una tilde, una coma. Nuestras peticiones para el Señor están allí y no fallan, somos muy osados. Pero a la hora de confesar titubeamos. A la hora de confesar no queremos exponer todo. Y no debe ser así. Nuestras faltas debemos exponerlas todas delante de Dios. Desde el incumplimiento del deber. Cada día fallamos en eso. En hacer la voluntad del Señor. Desde nuestra falta de amor por las personas que no le conocen. Desde nuestra falta de amor e interés por los hermanos. Todas esas cosas las debemos de poner delante de Dios. Eso es pecado. Cuando somos ingratos estamos pecando contra Dios. Estas cosas son mucho peores que pecados de comisión. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados y exponemos todo delante del Señor, hermanos, estamos deshonrando la santidad de Dios. Nosotros estamos haciendo oposición a su soberana majestad. Nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, estamos despreciando su ley y estamos huyendo de su palabra, de ser obedientes a él. Y sobre todo estamos entristeciendo al Espíritu, porque es un agravio contra él. Entonces debemos tener una comprensión real de estas cosas, porque solo así, hermanos, podemos tener una comprensión real de estas cosas. Solo así podemos llenarnos de tristeza y pedir perdón por nuestras transgresiones. Solamente así podemos llorar delante del Señor por causa de ellas. Mantengamos nuestras cuentas cortas con Dios, hermanos. Y no permitamos que haya esa nube de separación en nuestro corazón. Bien. Qué maravilloso es porque el Señor lo podemos llamar, y Nehemías lo dice, él es el Dios que perdona. Jeremías también nos dice cómo el Señor nos responde: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por tanto, como nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente. Esto es sin vacilar, hermanos, esto es libremente. Confiadamente acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El perdón divino es tan maravilloso y es un acto de pura misericordia. Eso es algo que nosotros no merecemos. Así que podemos exclamar: qué precioso y qué maravilloso eres tú, Señor. Porque a través del perdón también Él nos muestra ese acto de fidelidad como de justicia. Él es fiel a sus promesas y a los compromisos de su pacto. El Señor otorga a su pueblo lo que Él compró para nosotros. Y este es maravilloso porque aquel que propició nuestros pecados es también nuestro abogado, como lo vemos en el versículo 7 y 9. Qué maravilloso, hermanos. Nosotros somos tan débiles y somos dependientes solamente de la gracia del Señor. Nosotros debemos estar al tanto de nuestra impotencia. Por eso que Pedro nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche sincera de la palabra para que por ella crezcáis. Nosotros tenemos el evangelio, hermanos, pero ¿cuánto tiempo nos lo predicamos a nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo nosotros nos exponemos a la luz de la palabra? ¿Cuánto tiempo meditamos en ella? ¿Eres consciente de la necesidad que tienes de la palabra? Debemos preguntarnos esto: ¿siento que necesito el evangelio? O sea, yo estoy sintiendo hoy, yo me siento necesitado del evangelio. El evangelio es claro, el evangelio está diseñado para inspirar amor a Dios y santidad. Y es Él el que nos va a revelar nuestra naturaleza maligna en nosotros y esos efectos perversos del pecado en nuestro corazón.
Nosotros necesitamos el evangelio cada día, hermano. No deje de predicarte el evangelio. Porque cuando nosotros nos predicamos el evangelio, Él nos va a invitar a odiar el pecado, porque el pecado fue el que llevó a Jesucristo a derramar su sangre en la cruz. Cuando nosotros nos predicamos el evangelio, vamos a temer y a huir del pecado. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. No vamos a querer pecar. Nosotros debemos examinarnos y pensar quién está gobernando nuestra vida. Si es Satanás, vas a deleitarte en el pecado en lugar de rendir obediencia a Cristo. Y Juan lo expresa así claramente. Es simple. O eres creyente o no eres creyente. Si te deleitas en el pecado y vives en tiniebla, no eres salvo. Nosotros no podemos presumir ser creyente, pero a la vez estar jugando con la tentación y con el pecado. No. Nosotros debemos tener un verdadero arrepentimiento. Ese dolor en nuestro corazón por ese pecado, con el propósito de abandonar el pecado. Dios exaltó a Jesús, Dios exaltó a nuestro Señor y Salvador para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Como dice Efesios, que ese es don de Él. Es don de Él. Y el Señor no solo va a apartar nuestro corazón del pecado, sino que nos va a volver a Él. Nos va a hacer ver nuestro pecado. ¿Y eso para qué sirve? Para frenar esas malas inclinaciones hacia el mal. Nosotros por medio del arrepentimiento estamos en esa búsqueda de glorificar a Dios en todas las cosas. Y esto hace de ese deber un deleite. Ahora nuestra conciencia no aprueba el pecado, sino que lo juzga y lo condena. El Espíritu de Dios nos dice, no soy vuestro porque habéis sido comprados por precio. No soy vuestro porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 16, 19, 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es claro, hermano. Nosotros podemos tener planes y todo lo demás, pero el Señor nos deja claro a través de su palabra que tu tiempo, que mi tiempo ya está comprado. Esto es, ya está redimido. Por tanto, ya no nos pertenece. Entonces, ese tiempo que el Señor nos está dando de este lado de la eternidad, nosotros debemos utilizarlo como un talento consagrado en la causa de Jesús. Nosotros somos misioneros donde estemos. Somos una iglesia misionera donde estemos. Entonces, todos los talentos que el Señor nos ha dado, todas las bendiciones y recursos que el Señor nos ha dado, nosotros lo debemos consagrar para la causa de Jesús. Él nos compró. Nuestra mente también ha sido redimida. Y si nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestra mente ha sido redimida, nosotros la debemos emplear ¿para qué? Para aprender su verdad. Lo estoy haciendo. El Señor nos compró para que nosotros empleemos nuestra mente en meditar en su palabra. Ahora nuestra mente se puede convertir en armería de armas sagradas. Vamos a estar armados con la armadura de Dios. El Señor también redimió nuestros pies para que nosotros pisoteemos las cosas del mundo, para que nosotros subamos a la colina de Sión, para que nosotros llevemos esa marcha hacia adelante de ser los cristianos. No nos quedemos estancados. El Señor también ha redimido nuestra lengua, hermanos, para que nosotros entonemos alabanza, para que nosotros testifiquemos del amor de Cristo. Nuestro corazón ha sido redimido. Por lo tanto, amemos completamente al Señor y no demos lugar al enemigo. Nosotros somos su rebaño y el rebaño está en esos pastos de la redención. El Señor nos ha libertado. Nosotros somos los libertos del Redentor.
Entonces debemos evidenciar que estamos llamados a la santa libertad, y nuestra santa libertad es nuestro santo servicio a Dios. Entonces las cadenas del pecado se rompen y las cadenas del amor nos sujeta ahora para siempre. Wow. Cuando hemos sido convertidos por medio de la gracia de Dios, esto no nos permite tomar a la ligera el pecado. Nos prohíbe cometerlos. No pequéis debe convertirse en nuestra oración ferviente. Debemos decirle al Señor: sustenta mis pies en tus caminos para que mis pies no resbalen. Debemos pedir al Señor: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Señor, hazme entender mis errores. Líbrame de los que me son ocultos. El no pecar debe estar en nosotros, debe ser una resolución firme y fija. Debemos hacer lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 111. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es el uso que nosotros debemos dar a la palabra de Dios. Como cantábamos, arraigarla profundamente en nuestros afectos para que de ella resulte una conducta santa, una conducta que dé testimonio del amor de Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, seamos ricos, seamos pobres, seamos altos, seamos bajos, seamos jóvenes, seamos ancianos, tenemos en Cristo un abogado. Todos nosotros somos clientes de Cristo. Todos nosotros tenemos un defensor, un representante que intercede por nosotros, por todos aquellos que vienen y echan sus cargas sobre él. Juan continúa diciendo: pero si alguno peca, tenemos abogado. Y esto lo dice en tiempo presente, o sea, de manera constantemente. Qué maravilloso es, hermanos, que tenemos el amor de Cristo y tenemos su presente defensa. Tenemos esa defensa que se mantiene mientras estemos en este mundo. Ahora somos hijos de Dios y lamentablemente pecamos. Pero esto no significa que vamos a ser rechazados y que vamos a perder nuestra salvación, sino que tenemos un abogado. Y es Él el que se compromete con nosotros y defiende nuestra causa delante de Dios. Cristo no aboga por el pecado, sino por los pecadores. Él no defiende el delito de pecado. Él no niega que hayamos pecado. Él permite ante el tribunal todos nuestros pecados con todos sus agravantes. Él no nos exculpa, sino que Él es el abogado para no la imputación, para que no seamos imputados. Él es el abogado para la aplicación del perdón. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Él los ha llevado y su sangre ha sido derramada para remisión de ellos. Él ha hecho plena satisfacción por ellos. Y por tanto, en justicia no se nos debe acusar. ¿Qué se nos aplica a nosotros? El perdón para alivio y consuelo. Wow. El perdón se nos aplica a nosotros para que nuestras conciencias agobiadas y afligidas reciban alivio y consuelo. Entonces vemos a Cristo presentando a su pueblo ante Dios como aquellos que le son inestimables y queridos. Vemos que no solamente Él murió por ellos, sino que Él vive por ellos. Él murió para dar satisfacción a Dios a favor de ellos. Él vive para mantenerlos seguros. Cristo entró al cielo mismo, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Qué maravilloso, hermano, que Cristo no solo murió por nuestras ofensas, sino que resucitó para nuestra justificación. Su obra redentora es una realidad presente y viva. Él es el Cordero inmolado. ¡Wow! Qué maravillosas verdades nos expresa Juan a través de esta epístola. La afirmación de la realidad del pecado
es prueba de que andamos en luz. El Señor en su intercesión, Él nos presenta y nos expresa su verdad gloriosa. Él se hizo cargo de nuestra causa ante Dios y Él realiza por nosotros todo lo que implica tal oficio. Él nos defiende para asegurar nuestros derechos como su pueblo redimido. Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en la posición suprema de honor y majestad. Él es la fuente de bendición para su pueblo. Él fue la propiciación por los pecados de toda su iglesia. Él dice que no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué maravilloso es el Señor que derramó su sangre para hacernos a nosotros partícipes de su santidad. Y esto lo debemos mostrar nosotros al mundo que está en tinieblas, siendo luz, hermanos. Y debemos examinarnos así como lo hizo el apóstol Juan. Él se incluyó en ese autoexamen. Debemos examinarnos si realmente ha resplandecido el evangelio en nuestro corazón. Si nosotros estamos siendo receptores y portadores de su verdad. Si nuestra vida está manifestando la pureza y la santidad de Dios. Si verdaderamente nosotros venimos ante Dios confesando todos nuestros pecados. Si realmente estamos siendo sinceros a la hora de venir ante su presencia. ¿Estoy teniendo una verdadera comunión con Dios? Mi determinación es agradarle a Dios y glorificarle. ¿Cuál está siendo mi propósito en esta vida? ¿Es la vida de obediencia de Cristo a su Padre la que marca mi caminar en esta vida? ¿Mi andar es como Cristo anduvo? Esto lo podemos llevar a cabo gracias a la obra maravillosa cuando Él derramó su sangre. Murió y resucitó y ascendió, enviando a su Consolador, a su Espíritu Santo a morar en nosotros, hermanos. Así que nos animamos, hermanos, a invertir nuestras vidas en Jesucristo, a invertir nuestras vidas en las causas de Él, a que nuestro deseo aumente por practicar su verdad, por amar su verdad, por predicar su verdad, por vivir su verdad, por meditar en sus caminos. Somos pecadores y somos salvos solamente por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Qué maravillosas y buenas noticias, hermanos, tenemos para mostrar esa comunión que tenemos con Dios, andando en luz y manifestando su santidad, hermanos. El Señor nos bendiga y nos permita, hermanos, ese ser de abundante manifestación de su gracia en donde nosotros nos movemos, hermanos. Oh, amado Padre Celestial, una vez más gracias por esa obra tan linda, tan preciosa, tan maravillosa, Señor, en la cual tú, Señor, cambiaste nuestro lamento en danza. Nos traíste de las tinieblas a la luz resplandeciente, Señor. Ahora somos hijos de luz. Ahora somos portadores de tu verdad, Señor. Oh Padre, queremos, mi Dios, conocer esos errores que cometemos cada día, Señor, para exponernos delante de ti, Señor. Pon en nosotros un corazón contrito. Danos ese don de arrepentimiento, Señor, para venir delante de ti, Señor, reconociendo nuestras transgresiones, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que perdona y que nos limpia de toda maldad, porque solamente eres tú el que es justo y fiel, el que es bondadoso, el que es recto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la bendición que nos das a través de ella, Padre amado. Bendice a tu iglesia, Señor,
Y bendícenos, Padre amado, Señor, para que seamos, Señor, esos instrumentos, mi Dios, que por tu divina gracia nos has regalado dones, Señor, para edificar a tu iglesia y para dar a conocer tu salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te honramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Queremos, hermanos, entonar este canto de alabanza y juntos decir, Señor, mi alma te canta. Desde la fosa me has levantado, tú afirmaste bien mis pasos. Ahora soy tu fiel testigo. Hoy quiero yo cantar tus alabanzas y celebrar tu gran bondad. Todo lamento en mí cambiaste en Padre, porque podemos exaltarte y podemos hacerlo con todo nuestro corazón. Así fuéramos que estuviéramos con tristeza, tú levantas, Señor, los corazones, porque tú nos recuerdas a través de tu palabra, tus fidelidades y tus bondades, Señor amado. Padre, en esta oportunidad, Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de almacenar tesoros en el cielo.
donde nada puede dañar, donde nadie puede hurtar. Y lo hacemos, oh Dios, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, dando a nuestra iglesia local, oh Dios, bendiciendo el trabajo de nuestra iglesia, Señor. Oh Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro, Padre, para que tú pongas un corazón generoso para aportar, Señor, Padre, para su iglesia local, Señor. Tenemos una iglesia local, oh Dios, y tú nos has dado esa oportunidad, Señor. Muchas gracias por el Centro Cristiano de Panamá. Muchas gracias por los años de trabajo y muchas gracias por lo que nos quedarán más adelante según tu voluntad, Señor. Gracias porque con nuestras ofrendas, nuestras primicias, podemos adorar tu nombre, Señor. Oh Padre, que esos peces, esos panes que traemos nosotros sean multiplicados, Señor. Oh Padre, que nos sintamos, oh Dios, que nuestra ofrenda es pequeña, que es poca para poder dar a nuestra iglesia local. Porque el que se encarga de dar o multiplicar esa ofrenda eres tú, Señor. Danos corazones generosos. Dánoslo, Señor, en grandes, adultos, ancianos y pequeños, Señor, de nuestra iglesia. Oh Padre, te damos alabanza, gloria y exaltación a ti, Padre. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre. Amén. Amén. Tenemos allí la cuenta de nuestra asociación.